nuestra unidad encomendándonos al Señor. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía el Espíritu Creador y la nueva esperanza de la tierra. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre de bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, Venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros. Buenos días a todas las que están directamente en este auditorio y las que seguramente se están conectando o se van a conectar. Vamos a avanzar en nuestro tema de los círculos de este año, que es Cristo Formador. Las 4 unidades anteriores las dedicamos a los campos, distintos campos, en los que el Señor trabajó por formar a sus apóstoles. Avanzando, vamos a empezar a fijarnos ahora en el método que el Señor empleó para formar a sus apóstoles. Y les recuerdo los 3 círculos en los que conviene que enfoquemos las reflexiones que yo les ofrezco. Yo no trato en cada punto y menos en cada subapartado los 3 aspectos, pero sepan, el primero es el momento histórico en el que se da un pasaje concreto. Por ejemplo, el encuentro entre Cristo y la samaritana. Hay un momento específico en la vida del Señor en el que se encuentra con esta mujer y tiene un diálogo de salvación con ella. El amor allí se llama diálogo, allí se llama escucha, ahí se llama muestra del conocimiento del pasado de esta mujer, de su presente, y ahí tenemos una conversión de esta mujer que olvida el cántaro junto al pozo. Entre paréntesis, ese pozo aún se conserva y es exactamente el sitio geográfico donde ocurrieron los hechos. Y este pozo, cuando ocurrieron los hechos, tenía ya casi 2 milenios de uso. En el presente, por tanto, tiene 4 milenios. Es un sitio que normalmente no se visita en una semana de peregrinación en Tierra Santa, porque además está en el corazón de la parte palestina, en Samaria, pero está el lugar. Se encuentra en la parte trasera de una iglesia ortodoxa, de lo más limpio, bello y distinguido que yo vi de iglesias ortodoxas en Tierra Santa. Entonces, el momento histórico. Pero después está el momento teológico. Y el momento teológico es: la samaritana soy yo. Y Cristo me está hablando y yo le estoy respondiendo. Y Él va recordando mi vida y me va abriendo también pasos y campos. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él, y Él te daría un agua viva que salta hasta la vida eterna. Y esa es una respuesta que dio Jesús a la samaritana en un momento histórico, pero que teológicamente me lo está diciendo a mí. Y si conocieras el don de Dios, significa, si apreciaras tú a quien tienes delante de ti, tú le pedirías a Él y Él te daría un agua viva. Y entonces tiene que venir de nuestro corazón, en este momento teológico: Señor, dame siempre de esa agua, para que no tenga que venir aquí. Y está después el momento pastoral. Eso que Jesús hace con esta mujer, de alguna manera, en algún momento, lo puedo hacer yo con alguna persona necesitada de la luz de Dios y del agua de la gracia de Dios.
Y en un momento oportuno y con las palabras adecuadas, también yo se lo puedo decir. Y en algún momento se lo tengo que decir. Entonces, teniendo presentes estos tres círculos concéntricos, nos podemos nosotros enriquecer de una manera mucho más profunda que quien solamente conoce lo que Jesucristo hace con la samaritana y deja de lado la propia vida y deja de lado el bien espiritual y apostólico que yo puedo hacer con los demás. Teniendo entonces presentes estos tres círculos, avanzamos. Y les decía que hoy vamos a empezar a ver el método con el que el Señor forma a sus apóstoles. Método significa camino que se recorre para llegar de un punto de origen a una meta. Método, por ejemplo, si yo quiero ir de aquí a Tequila, puedo ir caminando. Es un método, es un modo, una forma de llegar. Puedo ir en burro, puedo ir a caballo, en una especie de, de fiesta, de celebración festiva, pero puedo ir también en coche, podría ir en helicóptero, podría ir en bicicleta. Son métodos distintos y todos me llevan a un determinado destino. Pero una cosa es ir físicamente de Guadalajara a Tequila y otra cosa es formar a los apóstoles. Hay también un método que el Señor sigue. Y este método va a tener por lo menos tres apartados. El primero se refiere a las actitudes profundas del corazón del Señor, que lo van guiando en este trabajo de formación de sus apóstoles. Y es lo que hoy vamos a ver. Vamos a ver el amor por el hombre que en todos los momentos le guía. Se lo comentaba de alguna manera en la homilía. Pero vamos a ver también la humildad que siempre manifiesta el Señor en el trato con sus apóstoles. Vamos a ver también la prudencia que el Señor manifiesta en cada uno de los momentos de su contacto con los apóstoles y con todas las demás personas. Este es el tema central de lo que vamos a ver hoy. Pero antes que eso, vamos a ver algunas actitudes equivocadas que no utiliza el Señor y que a nosotros en algún momento se nos escapan en nuestro trabajo por ayudar a otros a formarse. De alguna manera viene a ser también un examen de conciencia y un examen para mejorar nuestro trato con los demás. Les decía entonces, primero, actitudes profundas de su corazón. En segundo lugar, los principios que lo guían en su actitud de formar a sus apóstoles. Como por ejemplo, el testimonio personal, el conocimiento del corazón humano, etc. Algunos otros aspectos que veremos después. Y en tercer lugar, vamos a ver los recursos más concretos que emplea Jesús para formar a sus apóstoles. Y esos recursos van a ser, no se los digo todos, pero les digo algunos: la predicación, las parábolas, incluso la mirada, el sentido de oportunidad y alguno más que veremos después. Entonces les decía que vamos a empezar viendo lo que no hace Jesús, que no debemos hacer nosotros y que seguramente alguna vez hemos hecho. Pero no se trata aquí tanto de culparnos si en algún momento hemos incurrido en alguno de estos errores, sino de advertir que nos equivocamos, recordar nuestro error y corregir. Y nada más, y seguir trabajando. Nosotros solemos ser, en nuestro trabajo de formación con los demás, piensen en el trato con sus hijos fundamentalmente, en ocasiones somos imprudentes, somos inoportunos.
imprudentes porque decimos lo que no debemos decir, o no decimos lo que debemos decir. Inoportunos porque no sabemos elegir el momento. Y aunque haya buena voluntad, si en nosotros hay una, dijéramos, alteración temperamental de enfado, de enojo, incluso legítimo, no es el mejor momento. No está el horno para bollos, se suele decir. ¿Sí? Y aunque estuviera en mí bien, si en quien me escucha no se da el mejor momento, es mejor no decirles nada en ese momento. Entonces, nosotros somos imprudentes, somos inoportunos, somos impacientes. Queremos los resultados ya. Si te estoy hablando a las 12 y cuarto quiero ver el cambio. Cuando el cambio puede venir solo después de meses, o después de años, o después de lustros, o después de decenios. Y como cada uno es un mundo, no podemos medir a los demás con el reloj de nuestras urgencias. Tenemos que medir a los demás según su capacidad de comprensión, de apertura y de cambio. Y no todos lo tienen. Y es importante tener ese punto. En ocasiones nosotros tenemos otro error, y es que somos superficiales. No nos fijamos en el fondo de las cosas, ni de las personas, ni de las actitudes, en las causas de los errores. No nos fijamos en eso, nos fijamos en el error. Y porque nos fijamos solo en el error, aun con nuestra mejor voluntad cometemos errores. Y añadimos un error que es más responsable a otro error, que es el error de la persona a la que yo quiero educar. O en otras ocasiones somos inexpertos. Se suele decir que no nos enseñó nadie a ser ni papá ni mamá. Desde luego que aprendimos mucho de nuestros propios padres, y que en muchos casos lo que hacemos es reflejar lo que recibimos o lo que no recibimos en la educación que nosotros tuvimos. Pero nadie nace enseñado. Y si nadie nace enseñado, es normal que vayamos a cometer errores. Inexperto significa uno que no ha hecho la experiencia de algo. Por eso es importante que en nuestra labor formativa estemos atentos para no caer en estos errores. Desde luego, todo lo que el Señor hace va exactamente en una línea opuesta. Hay más errores. Con facilidad caemos en el desaliento. Porque ya le he dicho a mi hijo o a mi hija esto durante todo un mes y no noto ningún cambio. Más todavía, parece que va al revés. Y nos desalentamos. No olviden que el desaliento de alguna manera es un hijo de la soberbia. Porque queremos que se haga nuestra voluntad a nuestro ritmo y según nuestro gusto. Y como no se logra eso, bajo yo las alas y bajo yo los brazos. Y no. En un cristiano, aunque en ocasiones sintamos el desaliento, no debe ganar el desaliento. Porque el desaliento es falta de confianza en Dios. Falta de conocimiento de los ritmos de Dios. Falta de conocimiento del respeto de la libertad que Jesús manifiesta en cada segundo con las personas. Si tuviéramos presentes estos elementos, sería mucho más fácil superar desalientos que nos pueden venir. Y es normal que nos vengan, porque en ocasiones sí quisiéramos más resultados en una determinada dirección y más rápido con nuestras urgencias. Pero falta entonces el respeto de la libertad de la persona a la que yo quiero ayudarle a que cambie,
falta el respeto de los ritmos de Dios en cada alma, en cada vida, el respeto de la experiencia de Dios que puedan tener las personas a las que yo les quiero ayudar. Hay muchos elementos ahí que, si los consideramos más a fondo, nos pueden hacer mucho bien. En ocasiones nos dejamos llevar, y es otro error que no comete el Señor, en el método del Señor. Nosotros sí nos dejamos llevar en ocasiones por simpatías o por antipatías. Y eso se puede dar, en primer lugar, en el mismo trato de formación con nuestros hijos. No hay dos hijos que sean iguales. Y claramente hay algunos que pueden coincidir más con nosotros en nuestro temperamento, en nuestros gustos, y que congeniamos más fácilmente. Eso es inevitable. Lo que debemos evitar a toda costa es manifestar a uno que lo queremos más y a otro que lo queremos menos. Porque aunque no se lo digamos así, de inmediato se manifiesta así, y lo captan así, y reaccionan así. Por eso, en algunos casos, pues, el que se siente, ¿cómo decir?, preferido por mamá, se siente y actúa como con más derechos. Y el que se siente relegado por mamá, como que se siente relegado por todo el mundo. Y en vez de ganar cercanía y confianza, lo que ganamos es lejanía y desconfianza y oposición. Y queriendo hacer un bien, porque lo corregimos según nosotros con claridad, no caemos en la cuenta de que lo estamos haciendo de una manera hiriente y de una manera degradante respecto al modo como tratamos al que nos cae mejor o a la que nos cae mejor. Es inevitable sentir simpatía o antipatía en ocasiones, es inevitable. Es humano sentir eso. Pero lo cristiano y lo humano es no manifestarlo por el mal que podemos hacer, sea al preferido, sea al menospreciado. Hay que estar muy atentos en ese punto. En ocasiones también otro error nos puede vencer la vanidad en nuestro trabajo de formación con los demás. Y porque queremos manifestar una actitud, ¿cómo decir?, muy elevada respecto a nosotros mismos, no somos capaces de acercarnos y de abajarnos a las necesidades y situaciones de las personas que tenemos delante. Y todo esto, sin palabras, se manifiesta y se advierte y se siente. Y la vanidad crea lejanía. Y la vanidad crea antipatía. Y hay que estar también en ese sentido atentos. O en otras ocasiones caemos en otro error, que es la pasividad. Ya se lo he dicho 10 veces, si no hace caso, no se hallará. Y pasan días, y pasan semanas, y pasan meses, y pasan años, y no hay un avance. Ni en mí, que debería cambiar de actitud y de técnica y de táctica y de método, ni en la persona a la que yo quiero educar. Porque es más fácil no hacer nada que hacer algo. Y la pasividad es no hacer nada. En otras ocasiones hay más errores. Solo se los estoy enumerando, se podría ampliar más, pero no interesa, porque nos podemos, dijéramos, como ver retratados en algunos de ellos. En otras ocasiones hay otros dos extremos. Somos intransigentes o demasiado indulgentes. Intransigentes, la más pequeña que haces
te la señalo y me la pagas. Demasiado indulgentes, bueno, lo hiciste tú, no tienes mal corazón, no te digo nada, ni hoy, ni mañana, ni dentro de un año. El Papa Francisco, en una entrevista que le hicieron al inicio de su pontificado, se le hacía a un compañero de congregación, el padre Antonio Spadaro, que es el director de la revista teológica más importante de los jesuitas en todo el mundo, que se llama La Civiltà Católica, se publica en Roma. Civiltà Católica significa la civilización católica. Recordaba, fijándose en su experiencia, que cuando fue elegido provincial de los jesuitas en Argentina era muy joven, tenía solo 36 años. Y era muy joven porque los jesuitas en la época del posconcilio perdieron muchas generaciones de sacerdotes. Entonces a él le tocó, digamos, sustituir a generaciones que deberían ser mayores y deberían llevar adelante la vida y el gobierno de la congregación. Y reconoce el Papa en esa entrevista que al inicio de su servicio como provincial era muy exigente y muy intransigente y muy duro. Este error que le estamos viendo. Dice, pero después leí una frase que me hizo un enorme bien y que procuré aplicar en mi vida, y es la que recuerda en ese momento de la entrevista y la que yo les voy a comentar. Apunten esto y apúntenlo y subrayenlo todas las veces que quieran y serán insuficientes. Son 3 verbos. El primero es verlo todo. El segundo es pasar por alto muchas cosas. Y el tercero es corregir pocas. Allí hay una sabiduría extraordinaria, se lo voy a explicar. ¿Corregir pocas? Corregir pocas. ¿Por qué hay una sabiduría extraordinaria? Verlo todo no significa andar curioseando la vida de todo el mundo, verlo todo, sino tener los ojos abiertos para todo aquello que pueda favorecer o entorpecer la vida de los míos. Verlo todo. Por tanto, significa una actitud de atención, una actitud de sano interés, una actitud de cercanía, en definitiva, una actitud de amor. Quien ama tiene los ojos abiertos. Segundo, pasar por alto muchas cosas. Es muy sabio. ¿Qué significa esto? Que habiendo visto todo, vamos a decir 10, paso por alto 9, 8. Significa, por tanto, que he tenido el tiempo, habiéndolo visto todo, de jerarquizar la importancia de lo que he visto. Y habiendo jerarquizado la importancia, paso por alto 8 cosas y me quedo con 2. Y esas son las que corrijo. Corregir pocas. No porque no me interesen las otras 8, sino porque en el contexto actual lo más importante no son esas 8, sino estas otras 2. Y las 8 no las desecho, las tengo para otro momento. Esto simplifica mucho el trabajo de corrección, que es de lo más difícil que hay. Simplifica, porque
porque no estoy luchando contra 10 temas. Estoy queriendo ayudar en 2, ayudar. Y el corregir pocas no es corregir de cualquier manera. También esto es importante tenerlo presente, aunque luego lo vemos más a fondo. Corregir pocas significa ser oportuno, ser claro, ser breve, no ser repetitivo ni machacón, ni especialista en humillaciones. Luego lo veremos en un ejemplo concreto de la vida del Señor. Entonces esto era otro de los errores, ya llevamos la mitad y todavía estamos en errores, pero no se preocupen, que si logramos nosotros caer en la cuenta de la importancia de estos errores y de ir introduciendo las mejoras necesarias en nuestro propio modo de ver y de corregir, es un gran triunfo. Un gran triunfo. En otras ocasiones nosotros confundimos lo esencial con lo accidental, insistiendo demasiado en elementos pasajeros y olvidando los permanentes y más importantes. Supongan ustedes, en casa, por poner algún ejemplo de casa, es bueno fomentar la responsabilidad de los hijos en el orden de la casa, empezando quizás por el orden de la propia habitación, pero ayudando en elementos como puede ser el preparar la mesa, el limpiar, el lavar los platos, etc. Trabajos que se pueden realizar en común, asignándolos en casa. Es suyo, yo tengo 3 hermanas. De esas 3 hermanas, la primera tuvo y tiene 12 hijos, bueno, se le ha muerto una hija. La segunda tuvo 10 y tiene 10. La tercera tuvo 5 y tiene 5. Bueno, la segunda de ellas, que es la que tiene 10, ponía en el refrigerador o en algún otro lugar los trabajos que correspondían a los hijos en la semana. Es una manera de llevarlo, no digo que tenga que ser así, además si no son 10, pues tampoco hay que poner tanto, ¿no? Pero lo que quiero decir es esto, que es bueno que vayamos acostumbrando a nuestros hijos o a personas en determinados campos a hacerse responsables con pequeñas responsabilidades que se les confían. Lo que se busca no es que realice la pequeña responsabilidad, también, sino que sea responsable. Entonces, si en alguna ocasión no pone la mesa o no retira los platos de la mesa, no voy a estar cargándole yo con su error durante toda una semana. Eso no es lo esencial. Lo esencial es que vaya aprendiendo a ser responsable. Entonces, no puedo confundir yo lo esencial, que es aprende a ser responsable, con cargarle la mano porque no retiró los platos el jueves por la tarde cuando le correspondía. Se puede hablar de una manera tranquila sobre este tema para que lo recuerde, pero sin hacer pensar al hijo o a la hija que eso es lo esencial, que tiene que retirar los platos y no los retiró. Y porque no los retiró, le retiro yo la palabra. No. Bueno, pues puede haber casos de todos los tipos, en todos los niveles. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos que saber qué consideramos esencial y estar atentos a salvar eso, y qué consideramos accidental, para no confundir una cosa con otra. En otras ocasiones tendemos a manipular o nos dejamos manipular, y hay que tener también presente ese punto para que no caigamos en esos errores.
En otras ocasiones, y estoy casi concluyendo, estas actitudes negativas, nos puede ganar un cierto rencor, un cierto resentimiento. Y así podemos llegar a perder el control. En distintas ocasiones somos conscientes de que decimos y después nos duele lo que no debimos haber dicho. Perdimos el control. En otras ocasiones catalogamos o etiquetamos interna y a veces externamente con prisa y superficialidad a las personas. Es verdad que no todos los hijos tienen las mismas características, temperamento y cualidades. Pero una cosa es eso y otra cosa es cargar la mano sobre las limitaciones que nosotros sabemos que tiene alguien. Hay que estar también atentos a eso. Hay algunos que pueden ser como, pues no, que son más inteligentes y otros menos inteligentes. Si al menos inteligente le cargamos la mano con que es menos inteligente y que no puede hacer nada, efectivamente le estamos cortando las alas y para toda una vida. Y eso es muy serio y es grave y hay que estar atentos. Dicho esto, vamos a fijarnos entonces ahora en esas actitudes básicas que se advierten en el Señor cuando busca formar a sus apóstoles. La primera actitud, y tiene que ser la primera porque Dios es amor, la primera actitud es su amor por el hombre. Todo lo que hace el Señor se puede iluminar desde esta actitud. Porque ama al hombre, predica. Y ahí tenemos las bienaventuranzas, que son manifestación del amor que Dios nos tiene al señalarnos diversos caminos para ser felices. Y habla de caminos que son valores y que son valores nuevos. Antes de la venida del Señor, la pobreza no era un bien, ni era un camino para lograr la felicidad. Y el Señor viene y nos dice, bienaventurados los pobres. Otra de las ediciones dice los pobres de espíritu, y en ambos, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque nos ama, nos abre una forma nueva de ver la pobreza para llegar a ser felices como hijos de Dios. Porque nuestra posesión es el reino de los cielos. Las posesiones que debemos buscar sobre todo son las posesiones o los bienes espirituales. Porque sabemos que desnudos nacimos y desnudos saldremos. Y que todo lo que nosotros hayamos podido ganar y acumular aquí se queda. Pero por eso el Señor nos abre este camino de felicidad, porque nos ama. Y cuando nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, nos está librando del resentimiento y del rencor y de la venganza. Antes no era así. Antes era ojo por ojo y diente por diente. Y antes de eso era vida por ojo y familia por diente. Y después de la venida del Señor, incluso 2000 años después, sabemos que tristemente en ocasiones se da lo mismo. Recibo yo una pequeña injusticia de parte de alguien, te la doy doble o triple o cuádruple. Me la hiciste, me la pagas. Me hiciste una, te cobro 10.
Así estamos hechos. Entonces, lo que el Señor nos va diciendo en las bienaventuranzas, en su predicación, nos lo dice porque nos ama y nos quiere ver libres de esas actitudes universales de venganza y de resentimiento, y nos quiere marcar un camino nuevo y un camino mucho más elevado. Los viajes que hace el Señor en la vida pública los hace porque nos ama. No se queda en un solo lugar durante los 3 años de su vida pública, que es lo que quisieran algunas comunidades que lo ven ahí. La de Cafarnaúm, en la mañana de uno de los días de trabajo, los apóstoles, cuando lo encuentran porque se fue a orar antes de salir el sol, le dicen: todos te andan buscando. Y el Señor les dice: vamos también a otras ciudades, porque para esto he venido. No he venido solo para quedarme en un lugar. Los desplazamientos que realiza, por tanto, el Señor no son guiados ni por el frío, ni por el calor, ni por el gusto, ni por el disgusto, ni por las vacaciones o por el descanso, sino por el servicio que está prestando a los demás. Los milagros que realiza el Señor son por el amor que nos tiene. Cuando ve a un leproso, o cuando se le acerca a un leproso, o 10 leprosos, y le piden que los cure, los cura. Y los cura porque no los quiere ver excluidos de la sociedad. Saben que la lepra era de alguna manera una exclusión de la sociedad. En el presente estamos viviendo algo parecido, no con esa intensidad, pero un leproso en la vida de nuestro Señor no vivía en la ciudad, en el poblado, vivía fuera, casi en los cementerios, porque podía contagiar a los demás. Sabemos algo de los contagios actuales, por tanto algo entendemos mejor de esto. Pero de todas maneras, cuando el Señor cura a un leproso, cuando da la vista a un ciego, cuando resucita a Lázaro, todo eso lo hace porque nos ama. Cuando el Señor perdona, es otra de las manifestaciones de su amor. Cuando el Señor motiva a las turbas o a los individuos, cuando el Señor aguarda y en vez de hacer algo en este momento se espera un poquito después, es porque nos ama. Recuerden, por ejemplo, la resurrección de Lázaro. ¿Pudo haber evitado que Lázaro muriera? Sí, que es Dios. Y pudo 3 días antes, desde lejos, porque es Dios, haberle dicho: Lázaro, sana de tu enfermedad. Y sin embargo esperó 3 días y llegó al cuarto, cuando ya estaba muerto, y cuando no solo estaba muerto, sino además su cadáver despedía un olor desagradable. Pero el Señor espera porque considera que es más importante para la fe de la familia de Lázaro y para la fe de los que acuden al momento de la resurrección de Lázaro, es más importante que le vean ese poder sobre la naturaleza humana, sobre la vida y sobre la muerte, y por eso espera. Eso no le quita su dolor, porque él llora cuando Lázaro está muerto, hasta el punto de que los demás dicen: miren cuánto lo amaba, porque está llorando, y cuando el Señor llora no está haciendo teatro. Pero en fin, el amor le pide que aguarde. En el fondo se trata de que vemos nosotros cómo Él se interesa por todo lo humano y se interesa por toda la misión que el Padre le ha encomendado. Y ese interés no es el interés superficial de un curioso, sino es el interés divino de la segunda persona de la Santísima Trinidad, que venía a rescatarnos del pecado y abrirnos las puertas del cielo. Por eso se interesa
conversión del pueblo de Israel. Fíjense que es, dijéramos, desde el punto de vista humano, el centro de la misión del Señor. Durante 2000 años, Dios Padre había estado preparando el momento del nacimiento de Jesús, que nace en lo que San Pablo llama la plenitud de los tiempos. Pero si juzgamos el resultado del Señor por las conversiones que Él logró en vida, mal andamos, porque no logró demasiado. Es verdad, eligió a 12 apóstoles y fundó la iglesia, y a través de la iglesia se extendería su movimiento, o digamos, el cristianismo. Pero aunque muchas personas, miles de personas recibieron de él milagros, piensen en las multiplicaciones de los panes, muchos de ellos son los que el Viernes Santo decían: tómalo, tómalo y crucifícalo, habiendo recibido los milagros que él les hizo. Y los mismos apóstoles, en el momento del prendimiento de Jesús en Getsemaní, todos huyen y lo abandonan. Entonces, si nos fijamos en números, parecería que no logró nada, pero logró la fundación de la iglesia, y con su resurrección y con la venida del Espíritu Santo se desarrolló de tal manera la iglesia que en poco tiempo San Pedro, con una predicación, logró el bautizo de varios millares. Y por eso el Señor dijo: el que crea en mí hará lo que yo hago y hará cosas aún mayores. Pero lo que el Señor tenía, digamos, como núcleo de su misión era convertir al pueblo de Israel. Pero también tenía predicar el reino de los cielos, en otra de las partes de su misión, y lo hizo todo por amor. Por eso tuvo también como parte importante de su misión la elección, formación y lanzamiento de sus apóstoles. Y fue lo que más tiempo le llevó de alguna manera. Pero incluso entre los apóstoles, recuerden que hubo un Judas. La fundación de la iglesia, los signos y los milagros que daban credibilidad y autoridad a su mensaje. Y por eso la gente decía: este lo ha hecho todo bien. Ha hecho hablar a los mudos y caminar a los cojos. En definitiva, el Señor también quería cumplir todo lo que se había dicho de Él en el Antiguo Testamento. Y en todo lo que nos estaba manifestando era el amor que nos tenía, porque venía a redimirnos, venía a salvarnos, venía como médico a curarnos, como pan a alimentarnos, como fuente a saciar nuestra sed. Y porque nos ama, el Señor en ocasiones felicita y alaba a los apóstoles o a personas. Recuerden cómo alaba a Natanael, que habla mal de él. Natanael fue el que dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Y Natanael era de un pueblo más pequeño que Nazaret, Caná de Galilea, que está cerca. Es como si uno de Amatitán dijera: de Guadalajara puede salir algo bueno. Pues era uno de Caná de Galilea. Vamos a suponer en números de habitantes, uno podría tener 2,000 habitantes y otro podría tener 10,000. Y el Señor era de la ciudad de 10,000. Bueno, pues a este que empezó hablando de esa manera de Jesús, como que de Nazaret no podía salir nada bueno,
cuando el Señor lo ve venir, no le dice, oye, ¿cómo me estás criticando tú? Que eres de un rancho, a mí que soy de ciudad. No dijo eso, le dijo, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es decir, dijo lo que pensaba. Y en ese sentido fue sincero. Y el Señor lo alaba pudiendo criticarlo. ¿Sí? Y cuando el centurión de Cafarnaúm le pide que cuide y cure a su siervo, etc., el Señor dice, les digo en verdad, no he encontrado en todo Israel una fe tan grande. Cristo alaba, pero no alaba en cualquier momento ni a cualquier persona. Alaba en momentos oportunos y en momentos objetivos. Y me pregunto y les pregunto, ¿sabemos nosotros utilizar oportunamente la alabanza? ¿Alabamos nosotros, reconocemos nosotros el bien que hacen las personas que están a nuestro alrededor? Una alabanza bien empleada, no con intenciones torcidas y ocultas, eleva mucho ¿cómo decir? La autoestima de las personas. Y es una forma muy sencilla de ayudar a que las personas que nos rodean se sientan valoradas, se sientan estimadas y se sientan alentadas a seguir produciendo en una determinada línea de trabajo. El amor por los demás está siempre en las actividades y actitudes del Señor. Una segunda actitud profunda es su humildad, la humildad de Cristo formador. Porque ama al hombre, sabe y acepta humillarse para acercarse a Él. Y lo hace desde el primer instante de su concepción hasta su ascensión a los cielos. Fíjense cómo se acerca no a la esposa del emperador de Roma. Es el único que pudo elegir de quién nacer. Y se acercó a una mujer de una nación de quinta regional en importancia política y militar de la época, y no a una mujer que de esa nación hubiera nacido en la capital, ni en Judea, sino en la parte más al norte del país, que es Galilea, y en una ciudad que no era la más importante de Galilea, era mucho más importante Cafarnaúm. Nada de esto es casual, todo es elegido voluntaria y decididamente por Dios nuestro Señor, porque quiere dejarnos un mensaje. Y el mensaje es que Dios elige lo pequeño y se hace pequeño. Porque Dios exalta al humilde y rebaja al soberbio. Y todo lo que nosotros vemos que hace Jesús, ya les decía, desde su concepción, cuando el ángel se presenta a María en Nazaret y le propone colaborar en la concepción y en el nacimiento de Jesús, está eligiendo a una mujer sencilla que no tuvo nunca la aspiración de llegar a ser madre de Dios. Probablemente muchas otras seguramente pudieron tenerla. Ella no lo tuvo. Ella aceptó lo que Dios nuestro Señor le pedía y ella fue el puente bendito por el que Dios nuestro Señor, eterno y omnipotente, se hace un niño. En ese sentido,
pues desvalido, impotente, débil, como todo niño recién nacido. Y si fue el que pudo elegir de quién nacer, eligió también cuándo y dónde nacer. Y no eligió la poderosa Roma, no eligió la culta Atenas, no eligió la religiosa Jerusalén, eligió un pueblecito que está a 6 kilómetros al sur de Jerusalén, Belén, que significa la casa del pan. Y si nosotros ponemos el pan con mayúscula, estamos dando el sentido definitivo al significado de este pueblecito, porque es la casa del pan, que es la Eucaristía, de Cristo que se hace pan eucarístico por nosotros. Y ese Jesús elige después vivir 30 años oculto, aparentemente sin hacer nada, en esa población del norte del país, que es Nazaret. Y cuando vive su vida pública no en el círculo del poder religioso, que serían los sacerdotes, los escribas, los fariseos, no en el círculo del poder político, no en el círculo del poder económico, sino buscando a 12 colaboradores suyos, la mayoría de ellos pescadores. Una vocación pues muy sencilla dentro de un pueblo que fundamentalmente era pueblo de agricultores y ganaderos. El único que no está entre el grupo es Mateo Leví, que es del equipo de la Secretaría de Hacienda. Era ¿cómo decir? Recaudador. Sí, pero quiero decir, la personificación del SAT. Del SAT. El Cafarnaúm. Es el único que es del grupo. Los demás son pescadores. Y por tanto, sin mucha formación, sin mucha experiencia, sin mucho poder. San Agustín, reflexionando en el por qué eligió Dios a los pescadores y no a los fariseos o a los sacerdotes, dice: si hubiera elegido a los sacerdotes y a los fariseos, habrían pensado estos que la iglesia nacía y se desarrollaba por sus cualidades y su poder. Y así nos hace ver el Señor que el poder es de Dios. Y que ese poder se manifiesta a través de personas humildes y sencillas. Vamos a dejarlo aquí, quedan 5 minutos. Quiero hablarles sobre el mensaje que yo les envié últimamente respecto al ayuno. Lo que me interesa ahora destacar no es tanto la fuente, porque en los temas, dijéramos, importantes, es mucho más importante lo que se dice que quién lo dice. ¿Sí? Por eso se decía en el pasado, Platón es mi amigo, pero más amiga es la verdad. Amicus Plato, sed magis amica veritas. Lo que yo quería destacar es que hasta el Concilio Vaticano II se dio mucha importancia al ayuno corporal, aunque ya desde el Antiguo Testamento el Señor, a través del profeta Isaías, nos dijo que lo que le interesaba al Señor no eran tanto nuestros ayunos corporales, cuanto que fuéramos justos en el trato con los obreros, por decir, que liberáramos de las mazmorras a los prisioneros, queriendo en definitiva indicarnos que
no conviene sobredimensionar el sacrificio físico. Tiene su importancia también el sacrificio espiritual. Y en muchas ocasiones es mucho más difícil el sacrificio espiritual que el sacrificio físico. Además de que el sacrificio físico en ocasiones puede hacerse por intenciones que no son tan nobles ni tan elevadas, porque lo hacen también los deportistas por motivos deportivos, y se puede hacer también por motivos de línea. No son malos motivos, pero no son motivos espirituales. Entonces, cuando les mandé yo ese mensaje y luego la aclaración de que no se trataba de sustituir uno por otro, sino de abrir nuestra mente a otras posibilidades de ayuno, significa que no se quita ni uno ni otro, pero no se excluye ni uno ni otro. Y se quiere dar su importancia, en primer lugar, al sacrificio espiritual, al ayuno espiritual, teniendo también su espacio, sobre todo en este periodo de Cuaresma, el ayuno corporal. Que nos queden entonces claros esos dos puntos, para que no unilateralicemos el mensaje sobre lo que significa el ayuno y no haya polémica porque uno prefiere más uno y otro prefiere más otro. Si hay quien da mucha importancia en este momento al sacrificio corporal porque Dios se lo pide, adelante. Nada más también en este punto estemos atentos para no exagerar. Porque si la vida que nosotros llevamos es una vida activa que requiere el desgaste de muchas calorías, hay que estar atentos para no privar al cuerpo de esas calorías y realizar bien nuestro trabajo. Sin quitar el acento ni su importancia a lo que significa el ayuno espiritual. En ocasiones es mucho más difícil ayunar de la crítica que de un trocito de pan dulce que me encanta o de un chocolate de que me encanta a las 10 de la mañana, por ejemplo. En ocasiones es mucho más importante ayunar del resentimiento y del rencor. En ocasiones es mucho más importante ayunar del, pues no sé, de las pantallitas de mi teléfono o de internet. Es más importante y es más difícil hacer eso que privarme de 100 calorías en el desayuno. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia.